en el borde de la reserva Kruger, donde la naturaleza salvaje se encuentra con la tranquilidad. Ocurrió lo impensable. Una leona con sus 2 cachorros apareció en el porche de madera de la cabaña blanca de Sofía, suplicando ayuda en circunstancias desesperadas. ¿Qué haría si la criatura más peligrosa de África depositara su confianza en ti? Esta es una historia de confianza extraordinaria, que trasciende las barreras naturales, sobre una decisión que podría cambiar una vida entera. Exploremos juntos este viaje extraordinario. La luz del amanecer se filtraba a través del dosel verde, iluminando la cabaña de madera blanca de Sofía Ramírez. A sus 32 años, ella había encontrado paz en su vida aislada, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Kruger, Sudáfrica. Cada mañana, Sofía mantenía una rutina inalterable, disfrutando de un café en el amplio porche, observando cómo despertaba la naturaleza, con su cámara siempre lista a su lado. En una mañana de principios de octubre, cuando las lluvias primaverales acababan de pasar, haciendo el paisaje aún más verde, Sofía vio por primera vez a la leona. Apareció al borde del claro alrededor de la casa, su pelaje dorado con manchas negras mezclándose perfectamente con la hierba amarilla y los arbustos. Sofía se quedó inmóvil a mitad de un sorbo de café, cuidadosa de no hacer movimientos bruscos que pudieran asustar al animal. Lentamente, alcanzó su cámara y capturó una serie de fotos, mientras la leona inspeccionaba el área con ojos inteligentes y alerta, antes de desaparecer en la maleza. El encuentro duró menos de 1 minuto, pero llenó a Sofía de una alegría indescriptible. Los leones son criaturas extremadamente cautelosas. Raramente se acercan a las viviendas humanas, a pesar de ser bastante comunes en la selva africana. Que una leona se aventurara cerca de la cabaña era extraordinario. Durante la semana siguiente, la leona apareció 3 veces más. Siempre al amanecer, siempre manteniendo una distancia segura de la casa. Sofía comenzó a reconocer patrones en su comportamiento. Como siempre emergía del mismo grupo de árboles. Cómo se detenía a oler el aire. Cómo sus orejas se erguían ante el menor sonido desde la cabaña. A través de su lente de teleobjetivo, Sofía podía ver que la leona estaba muy delgada. Se dio cuenta de que era una leona joven que luchaba con la caza. Quizás debido a la competencia con manadas de leones más grandes en la zona. Tomando una decisión que iba en contra de los principios convencionales de manejo de vida silvestre, pero siguiendo el llamado de su corazón. Sofía comenzó a dejar pequeñas cantidades de comida, principalmente carne de un antílope que había muerto naturalmente, al borde del claro. La colocaba lo suficientemente lejos de la cabaña para no asustar a la leona, pero lo suficientemente cerca para observarla desde el porche. Las primeras ofrendas desaparecieron durante la noche, probablemente tomadas por caracales o hienas. Pero en la 5ª mañana, vio a la leona acercarse cautelosamente al plato, oler la carne con recelo y luego consumirla rápidamente, antes de retirarse a la seguridad del bosque. Alimentarla se convirtió en parte de la rutina de Sofía. Tenía cuidado de no proporcionar demasiado. Solo lo suficiente para complementar la dieta natural de la leona. No para reemplazarla. Investigó extensamente sobre leones y consultó por correo electrónico con un biólogo de vida silvestre de la Universidad Estatal sobre la ética y la practicidad de esta acción. Sofía siguió meticulosamente los consejos que recibió. A veces dejaba comida, a veces no. Nunca intentó acercarse a la leona ni animarla a acercarse más a la cabaña. Su relación, si se podía llamar así, era de respeto mutuo y distancia mantenida. A medida que octubre dio paso a noviembre, y las lluvias primaverales refrescaban los pastizales, las visitas de la leona se hicieron más frecuentes. Sofía comenzó a notar cambios sutiles en su comportamiento.
Aunque seguía siendo cautelosa, permanecía más tiempo en el claro. A veces sentándose bajo la débil luz del sol después de terminar la comida. Una vez incluso se quedó cuando Sofía salió al porche. Solo mirándola con esos intensos ojos ámbar antes de retirarse lentamente al bosque. En su llamada semanal con su hermana, Sofía compartió sobre la leona. Su hermana estaba asombrada y preocupada por la seguridad de Sofía. Pero ella insistió en que no era una mascota, sino una criatura salvaje que observaba desde la distancia. Tras semanas de observación, Sofía descubrió que la leona tenía 2 cachorros. Nunca los había visto directamente. Solo huellas más pequeñas en la tierra húmeda junto a las de su madre. Esto hizo que Sofía respetara aún más a la leona. A pesar de aceptar comida de un humano, la leona mantenía su vigilancia natural, especialmente con sus crías. ¿Cómo debía ser? Diciembre trajo lluvias más intensas y el calor húmedo del verano africano. Sofía se preocupaba por cómo la leona y sus cachorros estaban lidiando con las condiciones húmedas. Comenzó a dejar comida en un pequeño refugio de madera, que construyó al borde del claro, una estructura simple de 3 lados, que ofrecía algo de protección contra los elementos. Enero trajo una tormenta de verano particularmente severa, con más de 18 pulgadas de lluvia y crecidas repentinas, que hacían peligroso viajar al exterior. Durante 3 días, Sofía permaneció dentro, monitoreando constantemente las noticias sobre los daños en la zona. Se preocupaba por la leona y sus cachorros, esperando que hubieran encontrado refugio seguro. Cuando la tormenta finalmente pasó y los cielos se despejaron, Sofía caminó por el lodo para colocar comida en el refugio. Para su alivio, al día siguiente aparecieron huellas frescas, mostrando que la leona había sobrevivido a la tormenta. Pero algo era diferente. Las huellas parecían desiguales, no el patrón usual de acercamiento y retirada. Y solo había un conjunto de huellas. No había señales de las huellas más pequeñas que solían acompañar a la madre. Las preguntas sobre el destino de los cachorros atormentaron a Sofía. Durante todo el día mientras editaba fotos y correspondía con editores. La respuesta llegó a la mañana siguiente de una manera imprevista. Sofía estaba en su escritorio cuando un sonido extraño desde el porche captó su atención. No eran los sonidos habituales del bosque, ni los pájaros en el comedero, ni el viento entre los pinos. Era un sonido intencional, casi como un rasguño en la puerta. Moviéndose con cuidado hacia la ventana, Sofía miró y quedó atónita. La leona estaba de pie en el porche de madera blanca. Algo que nunca había sucedido antes. Pero lo que realmente la sorprendió fue lo que yacía a los pies de la leona. 2 pequeñas formas desaliñadas que Sofía reconoció inmediatamente como cachorros de león. Uno de ellos cubierto de lodo y aparentemente inmóvil. La leona la miró directamente a través de la ventana. Sus ojos ámbar parecían transmitir una súplica desesperada. Luego, con un gruñido suave, la leona dio unos pasos atrás. Todavía mirando intensamente la cabaña. La mente de Sofía corría. Esto iba en contra de todo lo que sabía sobre el comportamiento de los animales salvajes. Una leona debería proteger a sus cachorros en una guarida segura. No llevarlos a una vivienda humana. Algo muy grave estaba sucediendo. Moviéndose lentamente para no asustar a la leona, Sofía abrió la puerta lo suficiente para ver a los cachorros más claramente. Uno se movía, lamiendo la cara del otro. El otro yacía inmóvil excepto por el leve movimiento de su pequeño pecho. Una de sus patas traseras estaba torcida en un ángulo antinatural. Y la sangre seca apelmazaba el pelaje alrededor de una herida. La leona permaneció al borde del porche. El cuerpo tenso, las orejas aplastadas. Claramente incómoda con la proximidad a la casa. Pero no dispuesta a abandonar a su cachorro herido. Al darse cuenta de que la leona buscaba ayuda, Sofía sintió lágrimas brotando.
Esta criatura salvaje, siguiendo algún instinto incomprensible, había llevado a su cachorro herido a la única fuente potencial de ayuda. En muchas millas, la mujer que la había alimentado durante los últimos meses. La primera llamada de Sofía fue al doctor David Ortiz, un amigo veterinario. Tras escuchar la situación, confirmó que este comportamiento era sin precedentes. Pero el tiempo era crítico. Si la leona realmente había llevado a su cachorro a la puerta de Sofía, la condición del cachorro podía ser grave. Con la guía de David por teléfono, Sofía se preparó para una tarea impensable. Acercarse a una leona salvaje y su cachorro. Armada con guantes de cuero gruesos, una toalla suave y un transportador de mascotas. Se preparó para la tarea que tenía por delante. Colocó una pequeña cantidad de comida en el extremo opuesto del porche, esperando distraer brevemente a la leona. La leona observó con intensa concentración. Mientras Sofía emergía lentamente de la cabaña, su lenguaje corporal mostrando tanto miedo como una extraña determinación. Mientras Sofía se acercaba gradualmente al cachorro herido, la leona gruñó suavemente en su garganta, pero no cargó ni atacó. En cambio, caminó ansiosamente al borde del porche, su mirada alternando entre el cachorro y el humano que se acercaba. Con manos temblorosas, Sofía envolvió suavemente la toalla alrededor de la pequeña forma indefensa del cachorro. No opuso resistencia, con los ojos cerrados y la respiración dificultosa. La leona emitió un sonido ahogado, rugiente, que rompió el corazón de Sofía. Pero aún no intervino, colocando al cachorro envuelto cuidadosamente en el transportador. Sofía retrocedió hacia la puerta de la cabaña. La leona la siguió unos pasos, aún emitiendo sonidos angustiados. Luego se detuvo, pareciendo dividida entre seguir a su cachorro y retirarse a la seguridad del bosque. El viaje de 3 horas al Centro de Recuperación de Vida Silvestre Kruger fue tenso y peligroso. Las carreteras principales habían sido despejadas, pero los charcos y los caminos embarrados hacían que conducir fuera arriesgado. Y los caminos que conducían desde la cabaña de Sofía a la carretera eran casi intransitables. Durante todo el trayecto, habló suavemente al transportador en el asiento del copiloto, donde el cachorro permanecía inmóvil excepto por una respiración superficial. Sofía le suplicaba al cachorro que siguiera luchando, no queriendo romper la promesa implícita a la madre que le había confiado a su cachorro. El doctor Martín había llamado con antelación, y el personal estaba esperando cuando Sofía llegó al Centro de Vida Silvestre. El cachorro, confirmado como macho y estimado en unos 3 meses de edad, fue llevado inmediatamente para un examen y tratamiento de emergencia. Tras 2 horas en la sala de tratamiento, el veterinario salió con noticias. El cachorro tenía una fractura compleja de tibia y peroné. También había signos de hipotermia y desnutrición. Pero era joven y, a pesar de todo, bastante fuerte. El doctor creía que sobreviviría. Pero la recuperación sería larga y había una considerable incertidumbre sobre si podría ser liberado de nuevo en la naturaleza. Tras una lesión tan grave y un contacto humano prolongado durante la recuperación, Sofía pensó en la leona, quizás aún patrullando cerca de su cabaña, esperando el regreso del cachorro. Había prometido devolverlo. Pero ahora entendía que esa promesa podría no ser posible de cumplir. En las semanas siguientes, Sofía dividió su tiempo entre la cabaña y el Centro de Vida Silvestre, haciendo el viaje de 3 horas cada pocos días para verificar el progreso del cachorro. Había comenzado a llamarlo Carlos en su mente. El cachorro estaba respondiendo bien al tratamiento. La pata rota sanaba correctamente en su pequeño yeso, y su peso aumentaba constantemente con la dieta especializada proporcionada por el personal del centro. Durante las visitas, Sofía observaba los cuidadosos procedimientos que el personal de rehabilitación seguía para minimizar el vínculo humano.
usando equipos de alimentación especiales para evitar que Carlos asociara a los humanos con comida, limitando el contacto directo y exponiéndolo a elementos y sonidos naturales de su entorno nativo. Pero a pesar de estas precauciones, se volvió cada vez más claro que la joven edad de Carlos al momento de la lesión, combinada con la intervención humana prolongada necesaria para su recuperación, estaba afectando su trayectoria de desarrollo. Aunque conservaba muchos instintos salvajes, no mostraba la respuesta de miedo hacia los humanos necesaria para una reintegración exitosa en la naturaleza. Carlos se acercaba a una ventana de desarrollo crítica, explicó el Dr. Whitaker durante la visita de Sofía a finales de febrero. Mientras observaban a Carlos explorar cautelosamente un área cerrada, su pata previamente rota ahora soportando su peso con solo una ligera cojera. Las próximas semanas determinarían si la rehabilitación para la liberación seguía siendo una opción viable. Sofía asintió, observando al joven león con emociones encontradas. Parte de ella deseaba desesperadamente que Carlos recuperara completamente su naturaleza salvaje, para poder devolverlo a su madre como prometió. Otra parte, que reconoció a regañadientes incluso para sí misma, se había encariñado con el cachorro de orejas vivaces y pelaje moteado. En los días y semanas que siguieron, Sofía continuó monitoreando a Carlos en el centro, mientras mantenía su relación con la leona, quien aún visitaba regularmente su cabaña. La leona se sentaba en el porche durante horas como si estuviera esperando, a veces emitiendo pequeños y desgarradores llamados en la noche. A mediados de marzo, cuando los primeros signos de otoño comenzaron a aparecer en el aire, el personal del Centro de Vida Silvestre realizó su evaluación final de las perspectivas de rehabilitación de Carlos. Tras consultar con expertos de otras 3 instalaciones, la conclusión fue clara. Carlos había desarrollado un nivel de habituación a los humanos que lo hacía inadecuado para la liberación. Aunque Sofía se había preparado mentalmente para este resultado, escucharlo oficialmente declarado le provocó una ola de tristeza. Entonces, ¿qué pasa ahora? Había varios santuarios de vida silvestre con instalaciones adecuadas para leones. Pero también estaba la solicitud de Sofía para el programa de rehabilitación en el hogar. Sofía había presentado los documentos semanas antes, comenzando simultáneamente los cursos requeridos y consultando con contratistas sobre la construcción de un recinto adecuado en su propiedad. En ese momento, parecía una posibilidad remota. Un plan de respaldo que esperaba no fuera necesario. Tras 6 semanas de actividad intensiva, Sofía completó los requisitos de certificación, absorbiendo información sobre el comportamiento de los leones, nutrición, necesidades de enriquecimiento y monitoreo de salud. La construcción del recinto de Carlos. Un área espaciosa que incorporaba elementos naturales como árboles, rocas y un pequeño arroyo artificial. Avanzó rápidamente a pesar de retrasos ocasionales por el clima. Durante este tiempo, la leona continuó visitando la cabaña de Sofía, aunque con menos frecuencia a medida que avanzaba el otoño. Y la presa natural se volvía más abundante. Ya no se acercaba al porche, pero a menudo aparecía al borde del claro, mirando la cabaña con esos ojos ámbar inescrutables, antes de desaparecer de nuevo en el bosque cada vez más frondoso. Durante estas visitas, Sofía hablaba suavemente con la leona desde el porche, contándole sobre el progreso de Carlos, sobre la pata sanada y la fuerza creciente. Estas palabras, por supuesto, no significaban nada para la leona salvaje, pero ayudaban a Sofía a procesar sus complejas emociones sobre la situación. La gratitud que sentía hacia esta magnífica criatura que había confiado en ella. La tristeza por no poder cumplir su promesa exactamente como lo había planeado. Y la esperanza de que su solución alternativa aún pudiera honrar esa confianza de alguna manera. A finales de abril, con los árboles de jacaranda comenzando a florecer, y el recinto de Carlos finalmente completado,
Sofía hizo su último viaje al centro de vida silvestre. No como visitante, sino para llevar a Carlos a casa. El joven león, ahora de casi 6 meses y significativamente más grande que cuando lo colocó por primera vez en el transportador en esa mañana lluviosa de enero. Viajó en una caja de transporte especializada en la parte trasera de la SUV de Sofía. El personal del Centro de Vida Silvestre había preparado tanto a Sofía como a Carlos para la transición lo mejor posible. Pero el momento de la liberación en el nuevo recinto aún fue tenso. Sofía se mantuvo atrás mientras el Dr. Whitaker, quien los había acompañado para supervisar el proceso, abrió la puerta de la caja y se alejó. Durante varios minutos largos, Carlos permaneció en la caja, solo con la nariz sobresaliendo mientras olfateaba el nuevo entorno. Luego, con la cautela felina característica, salió. Su movimiento era fluido, la vieja lesión mostrando solo en el color ligeramente diferente del pelaje sobre la herida sanada. Aún así, Sofía contuvo el aliento mientras Carlos inspeccionaba su nuevo territorio, moviéndose gradualmente desde el área cubierta cerca de la caja, para explorar el espacio abierto, las estructuras para trepar y los escondites integrados en el diseño. Estaba particularmente interesado en el pequeño arroyo, acercándose con cuidado para meter una pata en el agua corriente antes de retroceder. Luego acercándose de nuevo con más confianza. Está aceptando el espacio, dijo el Dr. Whitaker en voz baja junto a Sofía. Esto es una muy buena señal. En los días que siguieron, Sofía observó cómo Carlos se adaptaba a su nuevo hogar, siguiendo los protocolos cuidadosos establecidos para minimizar una mayor habitación humana, mientras aseguraba que sus necesidades fueran satisfechas. Proporcionaba comida a través de sistemas de comederos especiales, que evitaban que Carlos la asociara directamente con las comidas. Mantenía elementos de enriquecimiento y monitoreaba su salud desde la distancia. Todo mientras continuaba con su trabajo regular de fotografía. Y siempre atenta a cualquier visita de la leona. Casi una semana después de la llegada de Carlos, la leona finalmente apareció de nuevo. Sofía la vio al anochecer, emergiendo de la línea de árboles al borde del bosque, como lo había hecho innumerables veces antes. Pero esa noche, en lugar de detenerse en el borde del claro, la leona se dirigió con determinación hacia el recinto especialmente construido, al lado de la propiedad. Sofía observó desde el porche de madera blanca, cámara en mano, pero olvidada mientras la escena se desarrollaba. La leona se acercó al recinto con cuidado, circulando el perímetro una vez antes de detenerse en la sección más cercana al bosque. A través de la malla especializada, ella y Carlos se enfrentaron por primera vez desde su separación hace casi 4 meses. Lo que pasó entre ellos, Sofía no podía decirlo. Ambos leones permanecieron inmóviles, con los ojos ámbar fijos en una comunicación silenciosa. Tras varios minutos, la leona se sentó, todavía mirando el recinto. Dentro, Carlos imitó la postura. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía mientras presenciaba esta reunión, diferente de lo que había prometido en esa mañana lluviosa de enero, pero quizás no menos significativa. La madre había llevado a su cachorro herido a la única ayuda disponible. Y a pesar de todas las probabilidades, ese cachorro había sobrevivido y prosperado. Cuando cayó la oscuridad, la leona finalmente se levantó y se retiró hacia el borde del bosque. Pero no desapareció por completo. En cambio, se asentó en un parche de jacarandas, con una vista clara del recinto, su forma visible bajo la luz de la luna creciente. Este patrón continuó durante los días y semanas siguientes. La leona visitaba regularmente, a veces acercándose al recinto para participar en esa comunión silenciosa con Carlos, a veces solo observando desde lejos. Nunca volvió a acercarse directamente a la cabaña, manteniendo la distancia cautelosa adecuada a su naturaleza salvaje. Pero parecía aceptar, quizás incluso aprobar,
El arreglo que Sofía había creado. A mediados de invierno, mientras Carlos maduraba en tamaño y coloración adulta, las visitas de la madre se hicieron menos frecuentes. En línea con la separación natural que habría ocurrido si ambos hubieran permanecido salvajes. Pero no desapareció por completo de sus vidas. Incluso un año después, las cámaras de vigilancia que Sofía había instalado capturaban ocasionalmente imágenes de la leona patrullando el borde de la propiedad, a veces deteniéndose cerca del recinto antes de continuar su camino solitario. Para Sofía, esta conexión continua fue la confirmación final de que, a su manera, había cumplido su promesa. No había devuelto a Carlos directamente a su madre ni a la naturaleza, pero había creado un espacio donde podía vivir de manera segura, mientras mantenía alguna conexión con sus orígenes. Había honrado la confianza depositada en ella en esa mañana lluviosa de verano, cuando una madre desesperada desafió sus instintos para buscar ayuda de un humano, mientras compilaba su tercer libro de fotografía de vida silvestre, que incluía imágenes notables tanto de Carlos como de su madre. Sofía a menudo reflexionaba sobre la extraordinaria cadena de eventos que los había unido a todos. Su simple acto de dejar comida para una leona hambrienta había iniciado una relación que desafiaba los límites convencionales entre lo salvaje y lo doméstico, entre la intervención humana y los procesos naturales. No era una solución perfecta. Nada que involucrara la compleja intersección de la existencia humana y la vida silvestre podía serlo. Pero en su imperfección, en los compromisos y adaptaciones realizados por todas las partes, había una profunda belleza que Sofía capturaba no solo en sus fotografías, sino en su vida diaria entre las colinas ondulantes, donde una madre salvaje aún vagaba libremente, y su hijo vivía de manera segura bajo el cuidado de la mujer, en la que, contra todo pronóstico, había elegido confiar. Al final, el mayor regalo no fue Carlos, aunque Sofía atesoraba su presencia en su vida. El verdadero regalo fue la confianza de una criatura salvaje. Una confianza que había transformado la comprensión de Sofía, de su lugar en el mundo natural, y profundizado su compromiso con proteger el delicado equilibrio entre la existencia humana y la conservación de la vida silvestre. En estos antiguos bosques que todos llamaban hogar. A veces, cuando el amanecer rompía sobre la propiedad, Sofía aún podía vislumbrar una forma dorada moviéndose entre las brillantes flores de jacaranda. Los ojos ámbar fijos en la casa de madera blanca y el recinto a su lado. Un recordatorio silencioso del vínculo especial formado entre tres seres diferentes. En un momento de crisis. Un vínculo que perduraba incluso mientras los límites entre lo salvaje y lo domesticado permanecían intactos. Y a veces, cuando la leona traía consigo un nuevo cachorro, uno que Sofía nunca había visto antes, para echar un vistazo a su hermano perdido a través de la cerca, Sofía sabía que realmente se había convertido en parte de la historia de León. No como dueña o controladora, sino como una guardiana confiable entre dos mundos. Una protectora del delicado límite donde la naturaleza salvaje se encuentra con la compasión humana.